Bueno, ahora sí. Comenzamos, les voy a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 27. Vamos a comenzar a ver lo que es Java, programación orientada a objetos. Y los temas que vamos a ver van a ser los siguientes. Vamos a instalar el NetBeans. Vamos a ver el concepto de manejo de clases, herencia y abstracción. Ya en la clase de hoy comenzamos todo lo que es la parte de backend. Bueno, lo primero que vamos a ver es la instalación del NetBeans. Esto es muy sencillo. Muy sencillo. Yo igualmente les voy a pasar un documento. Les voy a pasar un documento de cómo los pasos que tienen que seguir para instalarlo. El NetBeans más el JDK. Si quieren lo pueden instalar por separado o pueden instalar el paquete completo. Yo les recomiendo que instalen el paquete completo, que ahora les voy a mostrar cómo, que es un solo ejecutable que instala todo lo necesario para utilizar el NetBeans. Yo después les voy a compartir este documento, pero básicamente lo que tienen que hacer es ingresar a Google y buscar NetBeans más JDK. Primer enlace que aparece, ingresan y aceptan la licencia y simplemente descargan la versión, dependiendo del sistema operativo, la versión que quieran usar, simplemente descargan el NetBeans. Los que, una vez descargado, acá igual en el instructivo está, una vez descargado, bueno, estos son los requerimientos que necesitan para que corra correctamente, con menos requerimientos también, pero bueno, es un detalle general para los requerimientos. Bueno, se lo va a descargar con un icono de Java de este tipo, se lo va a descargar y simplemente lo ejecutan, ¿no? Les van a aparecer estas opciones, le dan a Next. Le va a pedir la ubicación donde quieren instalar el programa, lo pueden instalar por defecto o en otra ubicación. Seleccionamos Next. Van a ver esta pantallita. Y van a seguir, no tienen que cambiar ninguna configuración, van a seguir la instalación. Luego les va a pedir instalar dónde quieren instalar el ID del NetBeans y el programa. Esto les recomiendo dejarlo acá, lo pueden cambiar también si quieren. Le dan Next. Y listo, una vez que tengan instalado, una vez que termine la instalación, tan sencillo como eso, no tienen que cambiar ninguna configuración. Simplemente lo descargan, el NetBeans más JDK, si le descarga el paquete completo. Y lo ejecutan, se instala y, bueno, van a tener el icono de NetBeans ahí en el escritorio para comenzar a usar. Y cuando lo abren, van a ver algo de este estilo. Vamos a abrirlo, yo ya lo tengo instalado. Acá, NetBeans IDE 8.2.
Bueno, lo primero que les va a aparecer es esta pantalla en la que a ustedes del lado izquierdo no les va a aparecer nada, pero lo primero que tienen que hacer es crear un proyecto nuevo. Vamos a Archivo, New Project. Por el momento, con que marquen esta única, la primera opción en Java Application, con eso estamos bien. Y marcan esa opción. Y le dan a Next. Luego de Next, les va a aparecer un nombre para el proyecto, que el nombre del proyecto va a ser el mismo nombre del package que tengan. Vamos a ponerle clase 27. Bien, una vez que le ponen el nombre, ya automáticamente les crea una clase principal para usar el archivo. Y simplemente con eso ya tienen creado un nuevo proyecto. Tan simple como eso. Acá en las pestañas de acá arriba les van a aparecer todos los archivos que vayan, que tengan abiertos, todos los archivos que vayan teniendo abiertos. Y esta es la ventana de edición donde vamos a comenzar a programar, en el que, como les dije, siempre un archivo Java un proyecto es un nuevo package, es un package que automáticamente nos lo va a cargar acá, es el package, en este caso, clase 27. Siempre cada package va a tener una clase asociada, en este caso va a ser public class clase 27, que va a tener el mismo nombre que el package, la clase, con la única diferencia es que para diferenciarlo automáticamente lo pone el nombre del package en minúscula y la clase con la primera letra en mayúscula. NetBeans está bueno porque te va indicando a medida que programas si tienes algún error, te va apareciendo una lupita una lupita rojo con el error a corregir y simplemente haciendo doble clic en la lamparita, te da las opciones para corregirlo automáticamente el error que tengas. Eso está bastante bueno. Bueno, una clase que dentro de la public class vamos a ir definiendo, después vamos a ver, ahora en un ratito vamos a ver el concepto de clase y demás, pero vamos a crear acá nuestras clases y nuestros constructores derivados a nuestros objetos. Y dentro del main, que sería el public static void main, acá vamos a empezar a programar lo que es empezar a codificar nuestro programa. Acá. Bueno, el IDE también tiene opciones de minimizar código. Si ustedes, una vez que el código es muy largo y tenga, bueno, muchas clases, muchos constructores y demás, ustedes pueden minimizarlo y agrandarlo el IDE para ahorrar espacio y para que se vea una vista un poquito más linda. Acá en la parte de abajo vamos a tener cuando ejecutemos un código, cuando lo compilemos, se va a compilar desde Run Project. Cuando compilemos un código, el resultado, el resultado que queremos que nos arroje lo vamos a ver acá en la parte de abajo. Sería nuestra área de mensajes. Acá en la parte de la izquierda
vamos a tener el detalle sobre las clases de nuestro proyecto. Van a estar agrupadas todas las clases que tengamos en nuestro proyecto. En este caso, digamos, no tenemos nada, por eso está vacío. Y acá, en la parte de acá arriba, vamos a tener nuestro explorador de archivos. Este es el proyecto que creé yo recién. Después, tengo acá otro proyecto, codo a codo, con algunos ejercicios que lo vamos a ver más adelante. Más lo vamos a ver en un rato. Y simplemente acá vamos a tener nuestro proyecto, digamos, yo tengo un proyecto codo a codo, que es como que es el mismo que acabo de crear, que es clase 27, un nuevo proyecto codo a codo, de la misma manera se crea, y dentro del proyecto nosotros le vamos a ir agregando package, que para cada package va a tener un ejercicio diferente. Deme un minuto. ¿Todo bien, vos? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Sí, me puedo conectar. Usted dice BA10, viste que ahora tenés diferentes nombres. Donde dice BA11, que es el. No, bueno, igual para adelantar, dale, sí, ya lo paso a. No, BA10 no está ocupada, la BA11. ¿Qué celulares? Pero tú pasame los nombres de los. Ahora también. No, todavía no está.
Bueno, disculpen. Seguimos. Bueno, les comentaba que estas son las partes de... Vamos a seguir aceptando gente que va entrando. Estas son las partes del IDE, ¿no? Les comentaba. En esta última, en la parte de la izquierda, tenemos los nombres de los paquetes, los nombres de los proyectos, y dentro del proyecto tienen los diferentes paquetes que cada uno va a tener un programa diferente. ¿Cómo yo inserto estos packages dentro de mi IDE, dentro de mi NetBeans y dentro de mi proyecto? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Ustedes cuando lo instalan en NetBeans por defecto, se los instala automáticamente en esta ubicación. En Documentos, NetBeans Project. Disculpen, me expresé mal. No cuando instalan en NetBeans, sino cuando crean un nuevo proyecto, automáticamente se los crea en esta carpeta. No hace falta que modifiquen la ruta, porque la ruta por defecto es esta. Se lo crean Documentos, NetBeans Project. Y acá les va a ir creando todos los proyectos que vayan, cuando creen un nuevo proyecto, se los va a crear en esta carpeta, NetBeans Project. Si ustedes les pasan algún archivo, por ejemplo, yo les paso algún ejercicio para que vean, a un programita para que vean, simplemente lo que tienen que hacer, si yo les paso el archivo .java, el archivo .java es el siguiente, ¿ven? Nombre del archivo .java, son todos archivos para ver en NetBeans. Son todos .java, yo se les llevo a pasar el .java, ustedes simplemente lo van a copiar en la carpeta que ustedes tengan en el proyecto que quieran. Dentro del source, copian la carpeta. Si yo les paso el archivo, simplemente lo copian en el source, dentro del source, en la carpeta, o si quizás le paso todo el proyecto completo, lo pegan acá en NetBeans Project. Bueno, simplemente para una vez que lo pegan, automáticamente lo van a ver en el IDE, acá en el NetBeans, para empezar a trabajar. Bueno, seguimos. Ahora sí, comenzamos. Bueno, los que le comentaba recién, como crear un proyecto, lo tienen acá en capturas, ¿no? Para que después lo vayan, si se olvidan, lo vayan viendo qué significa cada parte. Bueno, como les comentaba, acá les dejo la explicación de qué significa cada parte del IDE, el área de mensaje, la ventana de edición, ¿no? El área de mensaje, la ventana de edición, el explorador de archivos y el detalle de las clases. Y vamos a un poco un concepto de qué es un package. Un package es una agrupación de clases afines. Recordamos el concepto de librería existente en otros lenguajes o sistemas. Una clase puede definirse como perteneciente a un package
Cada paquete tiene varias clases dentro y puedo usar otras clases definidas en ese o en otros packages. Cuando yo tengo una clase de un package, puedo utilizar desde otros packages esas clases. Después ya vamos a ver cómo lo usamos. Los packages delimitan el espacio de nombres, space name. En Java, tengo la luz media tenue. En Java y en varios lenguajes de programación más existe el concepto de librerías. Una librería en Java se puede entender como un conjunto de clases que poseen una serie de métodos y atributos. Lo realmente interesante de estas librerías para Java es que facilitan muchas operaciones. Java ya viene incorporado con varias librerías, algunas se las vamos a importar y otras no, pero ya viene incorporado con muchas. Ya dentro del NetBeans trae muchas librerías. La clase Scanner de Java, por ejemplo, forma parte de las librerías java.util. Java.util ya es una librería que cuando abrimos el IDE ya nos las trae incorporadas. Y la clase Scanner nos va a servir para ingresar por teclado datos, ¿no? Simplemente para eso. El package llevará el mismo nombre de la clase que creamos y que sale del nombre que ponemos a nuestro proyecto. Por ejemplo, coche, nuestro package se verá así en Java. O sea que, como les comenté, el package va a tener el mismo nombre de la clase. En este caso, tenemos al package coche, es el nombre del paquete, en minúscula, y va seguido de punto y coma. Que el package nos lo va a crear automáticamente cuando creemos el proyecto en NetBeans, y también nos lo va a crear la clase asociada a ese package, como acabamos de ver, que en este caso se diferencia por la primera letra en mayúscula. Bueno, ¿qué es una public class? Las clases en Java Class, son plantillas para la creación de objetos, en lo que se conoce como programación orientada a objetos, la cual es una de las principales paradigmas de desarrollo de software en la actualidad. La programación orientada a objetos es lo que más se utiliza en todos los lenguajes en la actualidad. Por ejemplo, una clase llamada medios de locomoción, y dentro de esta clase, la subclase medio de locomoción terrestres. Si nos imaginamos esto, podríamos decir que los objetos pertenecientes a esta clase y a la subclase serían coches, camiones, micros, trenes, etc. Y estos a la vez tienen cosas en común, por ejemplo, ruedas, usar combustible. Entonces, nosotros tenemos una clase, por ejemplo, que se llama medio de locomoción, y le decimos subclase a la clase hija de esta clase, que le decimos hija porque va a ser un derivado de la clase, se llama subclase. Y una clase puede tener también una clase padre, digamos que es una clase superior que va a tener más clases que la misma. A esta clase padre la llamamos superclase. Bueno, los objetos pertenecen a las clases, ¿no? En este caso, a la clase medios de locomoción y medios de locomoción terrestre van a pertenecer los objetos coches, camiones, micros, trenes, que estos van a tener propiedades y atributos que van a ser ruedas, usar combustibles, etc. Bueno, este podría ser frenos, luces, bocinas, etc. Las propiedades que tendrían estos objetos. Todas esas cosas en común decimos que son atributos, propiedades y atributos. Y a su vez, estos atributos van a accionarse en forma distinta en cada uno de estos objetos que mencionamos. Por ejemplo, la forma de abrirse la puerta de un coche y la puerta de un tren en cuanto a su movimiento de apertura. Por lo tanto, aquí pondremos el nombre de ese objeto o clase, por ejemplo, public class coche es una clase, ¿no?, que estamos definiendo, que se llama coche, en la que esta clase la van a usar todos los tipos de coches, ¿no?
todos los tipos de coche que pueda haber. En realidad es el nombre que le pusimos a nuestro proyecto. Es el mismo nombre. Bueno, ¿qué es el Public Static Void? En Java, un programa es un conjunto de definiciones de clases que están dispuestas en uno o más archivos. Dentro de la clase coche, por ejemplo, en la clase coche, que es el mismo nombre, ¿no? Yo quiero crear un package de nombre coche, automáticamente la clase principal de ese package va a ser coche. Como lo vimos que ya nos los crea la clase y referida al nombre del paquete. Dentro de esta clase vamos a tener en nuestro programa principal, como les comenté, que es el Public Static Void Main. Siempre se escribe así, siempre se empieza un programa de la misma manera. Public Static Void Main, paréntesis, strings args, entre corchetes, entre que siempre esto también, el Public Static Void Main, no hace falta que lo tipiemos, sino que ya va a estar incorporado en el IDE. Todo lo que escribamos entre estas llaves se va a ejecutar como programa. La palabra void indica que el método main no retorna ningún valor. Simplemente nosotros vamos a ver que podemos encontrar diferentes métodos para utilizar en el IDE y todos los que lleven void no retornan ningún valor. Los métodos el concepto de método es muy parecido al concepto de una función. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de un programa codificado en Java. El proyecto se llama ejercicio 23 Egofleo y vemos que va en cada parte que hemos venido explicando. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es que esto es similar al HTML, barra asterisco y asterisco barra para realizar un comentario. Luego tenemos el nombre del package, que es el nombre del proyecto en minúscula. La librería import java.util.scanner. Acá estoy importando la librería de la librería java.util el escáner. Esto sí lo tenemos que hacer de forma manual para ingresar datos por teclado. Bueno, como les comentaba, la barra con asteriscos nos van a delimitar espacios para colocar comentarios, por ejemplo, qué hace el programa, ¿no? A diferentes espacios. Después tenemos la clase principal del package, que nos la va a traer como public class, nombre del ejercicio, nombre de la clase igual a la del proyecto y del package, pero con la primera letra mayúscula, esa es la diferencia. Luego tenemos el programa principal, Public Static Void Main. Desde esta llave hasta la última llave de cierre va toda nuestra codificación. Vamos a tener nuestra codificación principal del programa. En este caso, es una codificación básica en el que vamos a incluir la clase Scanner. Vamos a importar la clase Scanner con un nombre. La variable tiene que tener una variable con un nombre igual a newScanner, paréntesis system.in para ir ingresando datos por teclado. Define una variable, en este caso una variable tipo double, la inicializo en 0 y voy a pedir por pantalla con un system.out.println voy a mostrar, es lo que sirve para, ya la palabra print nos los indica, que va a servir para mostrar por pantalla una información. Vamos a pedir, en este caso, vamos a darle un título que muestre calculador de año bisiesto. Vamos a mostrar por pantalla, introduce un año. Y acá vamos a guardar en la variable A que inicializamos en 0, vamos a guardar mi teclado, mi instancia de escáner teclado. Y con el punto nextInt le voy a decir que me va a pedir el ingreso por teclado de un entero y lo voy a guardar en la variable A. Bueno, y después hacemos una condición, ¿no? Es ejemplo de un programita que calcula un año bisiesto, una condición en la que si el resto entre ese número y 4 me da 0, si el resto entre dividir, el porcentaje es de resto.
Si el resto entre dividir el número que yo ingresé dividido 4 me da 0 y el resto de dividir ese número dividido 100 es diferente de 0, entonces me va a decir el año tal es bisiesto. Si no, va a validar lo siguiente, la segunda condición, y me va a decir que es bisiesto. Y si no, va a validar la última condición y me va a decir que no es bisiesto. Simplemente un programita básico para codificar dentro de nuestro main. Y siempre, ¿no? Siempre que yo abro llaves, las cierro todas juntas al final de mi programa. En este caso, abrí la llave public class. Yo voy a declarar dentro de public class todas mis clases y no voy a cerrar la llave antes del main. En las clases el public class va a incluir el main, ¿no? Acá voy a abrir de vuelta la llave y por último voy a cerrar todas las llaves que tenga abiertas en mi IDE. Por cada llave de apertura debe haber una de cierre. Si alguna vez usamos las funciones condicionales de Excel, sucede lo mismo, pero con los paréntesis. Bueno, vamos a ver cómo creamos una clase. En esta definición de clases. La definición de la clase especifica cómo serán los objetos de dicha clase. Esto es de qué variables y de qué métodos constarán. Bueno, una clase se crea de la siguiente manera, con el nombre class y nombre de la clase. En este caso lo que estoy haciendo es la declaración de la clase, ¿no? Acá entre asterisco y barra puedo escribir, ¿no? Puedo escribir qué es lo que estoy haciendo en el código. Bueno, y dentro abro llaves y dentro de el cuerpo de la clase voy a definir las variables y los métodos que voy a utilizar esa clase. Como se puede observar, la definición de una clase consta de dos partes fundamentales: mensajes y métodos. El modelado de objetos no solo tiene en consideración los objetos de un sistema, sino también sus interrelaciones. Tenemos mensajes. Los objetos interactúan enviándose mensajes unos a otros. Tras la recepción de un mensaje, el objeto actuará. La acción puede ser el envío de otros mensajes, el cambio de su estado o la ejecución de cualquier otra tarea que se requiera que haga el objeto. Y también las clases van a estar compuestas por métodos, en el que un método se implementa en una clase y determina cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe un mensaje. Cuando un objeto A necesita que el objeto B ejecute alguno de sus métodos, el objeto A le manda un mensaje al objeto B. Al recibir el mensaje del objeto A, el objeto B ejecutará el método adecuado para el mensaje recibido. Vamos a ver algún ejemplo de esto. Bueno, ¿cómo implementamos los métodos? Los métodos de una clase determinan los mensajes que un objeto puede recibir. Las partes fundamentales de un método son el valor de retorno, el nombre y los argumentos, que, digamos, argumentos son opcionales. Un método puede, al igual que una función, puede recibir argumentos entre paréntesis o no. Argumentos entre paréntesis. Bueno, y el cuerpo del método. Además, un método puede llevar otros modificadores opcionales que van al inicio de la declaración del método y que se analizarán más adelante. Bueno, la sintaxis de un método es la siguiente. Vamos a tener el nombre del método. Vamos a tener el valor del método, ya sea el valor de retorno del método, si es un entero, si lo que sea. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y entre paréntesis vamos a tener la lista de argumentos que le queramos pasar al método. Es el concepto de método es muy parecido al concepto de función. Y en el cuerpo del método vamos a tener las sentencias que a la hora de llamar a ese método vamos a
vamos a ejecutar esas sentencias. Bueno, los signos de pancita abierta y cerrada, acá como indica, son algunos valores que pueden tener los métodos, pero no son obligatorios, son otros modificadores que pueden tener, ya sea como public, private y demás. Y los métodos en Java pueden ser creados únicamente como parte de una clase. Cuando se llama un método de un objeto, se dice comúnmente que se envía un mensaje al objeto. Entonces, la forma de enviar un mensaje a un objeto es llamando a un método y utilizando ese método contra un objeto. Bueno, tenemos un ejemplo de la creación de una clase. En este caso, vamos a crear una clase usuario con class, nombre de la clase, abro llave y le paso los atributos que yo quiero que tenga esta clase usuario. Va a tener en este caso el atributo nombre, el atributo nombre, el atributo edad y el atributo dirección. Van a ser cada uno con su tipo de dato, en este caso nombre va a ser un string, edad va a ser un entero y dirección también va a ser un string. Y luego dentro de esta clase, siempre es así, creamos la clase y después creamos el nombre, creamos el método. En este caso, si no retorna ningún valor, el método se arranca con void. setNombre es el nombre del método y le paso un valor a este método, le paso un string, el nombre de una variable de tipo string n. Y ese valor n lo guardo en una variable que se llame nombre. Y después creo más métodos. Creo un método, ven que si no retorna algo, si no retorna nada, voy a tener el void. Si retorna algo, voy a usar un string. Con el método getNombre, es el nombre, lo que me va a hacer, me va a retornar un nombre. Otro, bueno, un setEdad, voy a setear una edad, voy a ingresar una edad y me la va a guardar en este método. GetEdad, me va a retornar la edad. Y método, bueno, setDirección, voy a setear la dirección y getDirección me va a retornar la dirección. Generalmente los métodos que arranquen con set, este es el concepto de setter y getter. Los métodos que arrancan con el nombre set y el nombre del método se van a utilizar para setear, ya como el nombre dice, para setear un valor, para que nosotros escribir un valor y darle un valor a un objeto, en este caso un método. Y get lo vamos a utilizar simplemente para obtener ese valor, para usarlo, ese valor. Bueno, constructores y creación de objetos. Una vez que se tiene, entonces, repasando, lo primero que vamos a hacer es, ahora igual vamos a ver un ejercicio de ejemplo, pero lo primero que se hace es crear las clases, ¿no? Lo primero en nuestro IDE se crean las clases que vamos a utilizar. También, si queremos, esto igual el orden es indistinto, ¿no? Pero siempre el IDE va arriba de todas las clases, luego los métodos y los constructores, y por último, en el programa principal, la creación de los objetos. Siempre lleva ese orden, nosotros podemos hacer primero una cosa o la otra, pero siempre el orden que tenemos que mantener es ese, dentro del IDE, ¿no? Bueno, constructores y creación de objetos. Una vez que se tiene definida la clase, a partir de la cual se crearán los objetos, se está en la posibilidad de instanciar los objetos requeridos. Bueno, para la clase usuario del ejemplo anterior podemos crear un objeto de la siguiente manera. Yo tengo la clase usuario y para crear un objeto lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero, puedo crear una variable que sea del tipo clase usuario. Ahora, una vez que nosotros tenemos una clase creada, nosotros a nuestras variables que vamos a usar
es una variable del tipo usuario. A nuestras variables que vamos a usar en nuestro programa principal, le podemos asignar los valores de esa clase de esta manera. Nombre de la clase y variable que queremos que herede, que se otorgue los atributos de la clase usuario. Entonces, es una variable user1. Y asimismo, a esta variable del tipo usuario, le voy a crear un objeto que va a ser un nuevo usuario. Le voy a crear un nuevo usuario que va a ser un objeto y se lo voy a guardar en esa variable. Con esta sentencia, usr1 es el nombre de la variable, le asigno el valor de new usuario, que sería un objeto perteneciente a la clase usuarios. A la clase usuario, digo. Bueno, la primera línea corresponde a la declaración del objeto, es decir, se declara una variable del tipo de objeto deseado. La segunda línea corresponde a la iniciación del objeto. ¿Ven? Se crea, estoy creando al objeto. El operador new crea una instancia de una clase asignando la cantidad de memoria necesaria de acuerdo al tipo de objeto. El operador new se utiliza en conjunto con un constructor y el operador new regresa una referencia a un nuevo objeto. Bueno, vamos a ver qué es un constructor. Un constructor es un tipo específico de método que siempre tiene el mismo nombre que la clase y que se utiliza cuando se desean crear objetos de dicha clase. Es decir, se utiliza el crear e iniciar un objeto de una clase. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo de constructores, tal cual como lo indica acá, cuando nosotros tenemos una clase y vamos a crear nuevos objetos, tenemos que también crear constructores referidos a esos objetos. Ya vamos a ver cómo. Bueno, podemos tener constructores múltiples. Cuando se declara una clase en Java, se pueden declarar uno o más constructores múltiples, opcionales que realizan la iniciación cuando se instancia un objeto de dicha clase. Bueno, antes de meternos con el concepto de herencia, vamos a ver un ejemplito de lo que vimos hasta ahora. Por ejemplo, yo tengo un package animal, se llama animal, y tengo el source, digamos, el package animal, el public class, como siempre, también va a tener el mismo nombre con la primera letra mayúscula. Esto lo hace automáticamente en NetBeans. Y bueno, y yo tengo esta clase, public class animal, ¿no? ¿Se ve bien ahí? A ver si... puedo agrandarlo un poquito con zoom. Bueno, más o menos igual. Bueno, yo igual estos ejercicios que vemos se los voy a enviar también a ustedes, así los pueden probar y demás. Bueno, lo que tenemos es un package animal y una public class dentro del package que también se llama animal con la A en mayúscula, ¿no? Tenemos los atributos de esta public class que van a ir, van a tener los atributos, van a tener un tipo de, van a ser simplemente variables que van a estar integradas a la clase, que en este caso va a tener un string nombre, que le vamos a pasar un valor default, string raza, también le vamos a pasar un valor por default, y vamos a tener una edad, le pasamos un número, 99, y vamos a tener un sexo por default. Bueno, estos son los atributos que va a tener esta public class animal. ¿No? Abrimos llave. Cuando creamos la clase, siempre, bueno, la llave ya la van a encontrar, pero bueno, se abre llave y
Luego van a venir, luego de los atributos de la clase, los constructores. Los constructores, que son, como lo dijimos hace un ratito, son métodos, tienen la misma funcionalidad que un método, pero hacen referencia a los objetos. Van a ser atributos, se podrían llamar atributos de un objeto. Y estos atributos se declaran para poderlos usar en la cantidad de objetos que queramos, se declaran como constructores, como métodos. Entonces, primero, la clase, tenemos los atributos principales de la clase. Recuerden que todos los objetos de este tipo de clase van a heredar los atributos de esta clase y van a tener las propiedades de los constructores que creemos dentro de esa clase. Entonces, vamos a crear un constructor que sea, no sé, un constructor animal. Todos los constructores van a tener el mismo nombre de la clase. Van a tener el mismo nombre. Lo único que van a cambiar son los atributos de cada uno. Pero en este caso, no sé, voy a tener un constructor en el que le voy a pasar un nombre y lo voy a guardar en una variable nombre. Siempre cuando creamos constructores, siempre cuando creamos un constructor conviene crear los diferentes constructores para las acciones que yo voy a hacer en los objetos, dependiendo de lo que me pida el ejercicio, dependiendo de lo que quiera hacer. Voy a crear diferentes tipos de constructores para realizar diferentes acciones, para que mis objetos realicen diferentes acciones. Pueden ser diferentes porque cada constructor lo voy a utilizar para algo, digamos, para una acción diferente, o pueden repetirse la misma acción, pero agregando alguna otra propiedad y demás. Siempre también conviene dejar un constructor vacío, por si quiero agregar algo más, quiero agregar algún otro dato más. Bueno, público animal, le voy a pasar otro constructor que le paso el nombre de la edad, y otro constructor en el que le voy a pasar la raza, el sexo, un nuevo nombre, una nueva raza, una nueva edad y un nuevo sexo. Bueno, hasta acá tenemos nuestra clase, nuestro package animal, nuestra clase animal, nuestros constructores dentro de la clase. Y ahora vamos al programa principal. Una vez que tenemos declarado todo eso, vamos a nuestro programa principal. En el programa principal lo que vamos a hacer es crear nuestros objetos. Nuestros objetos que van a estar referidos a nuestra clase animal. Si yo tuviera otro archivo, por ejemplo, este animal2, tuviera otro archivo .java y quisiera usar la clase de este archivo, la podría usar porque es una clase de tipo public. Y la clase del tipo public, yo la puedo llamar, puedo usar esa clase de cualquier otro archivo, .java dentro de mi proyecto, ¿no? La puedo llamar, la creo, digamos, declaro la clase una sola vez y la llamo y la uso tantas veces quiera. Si fuera de tipo private la clase, no la podría usar, solo la podría usar para dentro de mi archivo. Fuera, digamos, en archivos externos .java no la podría usar porque es de tipo privada. Bueno, seguimos. Bueno, en nuestro main vamos a declarar 3 objetos, que simplemente son 3 variables del tipo animal, que se van a llamar mascota1, mascota2, mascota3. Como los creamos, le vamos a asignar el valor new animal, y entre paréntesis le vamos a poner los datos que nosotros queramos que tenga este objeto mascota1. Estos datos que le vamos a poner son los constructores que vamos a utilizar. Entonces, para crear un objeto, como bien lo dijimos en la teoría, para la creación de un objeto, sí o sí necesitamos un constructor.
Y dependiendo de los atributos que queremos que tenga cada objeto, son los constructores que vamos a tener. Por ejemplo, si yo quiero crear un objeto que tenga de nombre Firulais, tenga un nombre que se llame, tenga un nombre Firulais, tenga un tipo de mascota que sea canino, tenga una edad y tenga un sexo. Si yo quiero crear este objeto, sí o sí voy a necesitar un constructor que tenga como parámetro estos datos. Entonces, si no, no lo podría crear. Si no, no me lo crea, porque no existe este tipo de objetos, no existe en mi clase animal, si no tuviera el constructor. Bueno, entonces voy a ver cuál cumple con estas condiciones. Entonces yo tengo acá un constructor en el que tengo un nombre, una raza, una edad y un sexo. Listo, buenísimo. Este constructor existe, entonces el objeto lo voy a poder crear con estos valores. Después voy a crear otro animal que solo voy a usar otro constructor, no voy a usar este constructor. Sino que para crear el segundo objeto voy a usar otro constructor de los que tengo en mi lista y voy a usar simplemente el que le pasa nombre y edad. Entonces voy a usar el segundo constructor y le voy a pasar un nombre y una edad, simplemente eso. Si no estuviera, digamos, si yo tengo el constructor, si yo tengo un solo constructor, que es este, no podría crear este objeto. Este objeto no lo podría crear si yo tuviera un solo constructor. Porque sí o sí le tengo que pasar todos los valores que el constructor me marca, que todos los valores que tengo en el constructor. Por eso se crean varios constructores con diferentes valores para que uno pueda crear los diferentes objetos que quiera con determinados atributos, con diferentes atributos. Bueno. Bueno, entonces creo esos tres objetos con cada uno haciendo referencia a un atributo diferente. En este caso, mascota 3 va a hacer referencia al constructor que le paso, el mismo de arriba, al mismo constructor de arriba, a este mismo. Y así voy creando mis objetos dentro de mi clase animal. Luego puedo decir que me muestre en pantalla, que me muestre la información de la mascota 1, la mascota 2 y mascota 3, simplemente con un system.out, println. Y puedo decir que si mascota 1 es igual a mascota 2, en concepto de objeto, hay dos maneras para igualar. Se puede usar el doble igual, pero cuando tengo un string, digamos, se puede usar el doble igual, que es este, ¿no? El doble igual, esto es válido, pero cuando tengo strings, cuando quiero igualar dentro de un objeto, si tengo algún string, se utiliza el punto equals, barra, digamos, objeto 1, punto equals, el objeto que quiero igualar. Se usa de esa manera. Y ven que yo ya si escribo algo que no es correcto, en el link ya me lo marca. Y me dice, está mal lo que estás haciendo, y si yo le hago doble clic, me lo corrige, me lo borra. Ya te da muchas opciones de corrección en el BINS que si hay algo en un código que está mal escrito, te lo corrige automáticamente. Bueno, entonces si se cumple esta condición, los animales comparados... Ahí está. Claro, me lo tomó como si quisiera hacer otra cosa, entonces ahí está. Bueno, los animales comparados son iguales y si no, los animales comparados son diferentes. Y también puedo tener métodos. Acá voy a cerrar este
esta llave la cierro acá, esta llave la cierro acá, y después esta llave la cierro en el main. Los métodos generalmente se acostumbra a hacerlo de esta manera. Primero, arriba de todo, fuera del main, se declaran las clases, o la clase con los atributos, los constructores, luego viene el main, y si queremos utilizar algún método, se declara fuera del main, ¿no? Fuera del main los métodos. Recuerden que clase, constructores y métodos son fuera del main. Nuestro programa principal dentro del main. Bueno, y en este caso, tengo un método que se llama mostrar nombre. Me muestra el nombre, mostrar raza, me muestra la raza, mostrar edad, me va a mostrar la edad y el año, mostrar sexo, me va a mostrar qué sexo es el animal. Y en este caso estoy aplicando los métodos, pero nada más estoy trayendo, en un método estoy trayendo los valores. En este caso, en el primer método, public string, mostrar nombre, estoy trayendo los valores del animal, del nombre del animal, de la raza, la edad, pero no lo estoy mostrando en pantalla. Entonces voy a tener un nuevo método en el que me va a imprimir los datos del animal y la mascota. En realidad, digamos, va a ser el objeto de mascota del tipo animal. Y yo voy a mostrar este objeto para usar un método. Se utiliza, si yo el método, esto es el concepto de enviar un mensaje a un objeto. El concepto de programación orientada a objetos de enviar un mensaje es decirle al objeto que utilice un método en particular. Entonces, del objeto mascota, quiero que me muestre el nombre, la raza, la edad y el sexo. Y que me lo muestre todo por pantalla. Entonces, para ejecutarlo, yo me paro sobre mi archivo .java y simplemente voy a run file. Y, bueno, procesa un ratito. Se ve muy chiquitito. Procesa y me va a ejecutar lo que yo le estoy pidiendo que me muestre, ¿no? El nombre de la mascota es Firulais. La raza de la mascota es canino, la edad de la mascota es 2, la mascota es macho, el nombre de la mascota es Aya, bueno, y demás, y me va a mostrar todos los datos que yo le pedí que me muestren en mi print de este objeto mascota. Así que ahí me va a mostrar ¿dónde está? Me va a mostrar de este objeto de tipo animal, que va a ser, que yo lo llamé mascota, lo llamé genérico, animal mascota, me va a mostrar los datos de los diferentes métodos que yo puedo utilizar para mostrar los diferentes datos de los objetos, ya sea mascota 1, mascota 2 o mascota 3. Bueno, ahora antes de seguir, le quería comentar cuando le mostré el líder, tienen acá la solapita de services. Esta solapita la vamos a ver más adelante, ¿no? La vamos a ver acá en las próximas clases. Pero esta solapita la que vamos a utilizar va a ser para crear y conectar una base de datos con Java, con el BIS. En este paso, digamos, en la parte de proyectos, tenemos todo el backend, ya vamos a armar un proyecto completo de Java, cómo conectamos de cero Java con base de datos. Pero lo que tiene de bueno NetBeans es que tiene una solapita services, en el que acá podemos crear la conexión de alguna base de datos y después conectarla a nuestro Java. Ya tiene todo incorporado en NetBeans. Eso está muy bueno. Bueno, seguimos.
Leandro, te hago una consulta ya que hiciste una pausa. Sí, Es sobre el tema de la actividad de esta semana que está subida al aula virtual y sobre el tema, porque el aula virtual empieza explicando todo esto que explicaste de Java, la sintaxis, las clases y todo sí, eso, y después nos pide hacer una actividad obligatoria que sí. es, tiene una parte de front-end, que es en HTML, lo que habíamos visto en la primera parte del curso, y después tiene una parte de back-end, y Mm. dice que en vez de hacerla en Java, hay que hacerla en JSP, que es Java Server Pages. ¿Eso cómo sería? Porque estoy investigando un poco eso y es una mezcla de HTML y algo de Java. La tienen que hacer en Java, Un pero archivo JSP, Java JSP. Server ¿Pero le Pages, tienen algún sí. instructivo de cómo armarlo? No, no. En la clase, en la teórica de la unidad 1, que es donde está eso, comenta todo lo que vos estuviste hablando recién, Sí, 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 que tengo un sobre la documento. sintaxis, los tipos de Sí, datos, clases, sí. herencia, delegación, polimorfismo. Sí. Y después ya de una les pide hacer eso. Sí. Y también lo que vi, no sé si tiene, también investigando sobre este tema de lo que pedían, que por lo menos en Eclipse para programar y usar esto de Java Server Pages, hay que instalar unos plugins especiales que no sé cómo sería NetBeans, que no es que sirve cualquier Eclipse, sino que ese Eclipse es Enterprise Edition, Eh, que tiene algo especial para web. sí, lo que tenemos, lo que se va a usar en el curso es NetBeans. Java Service Pages es para. A ver, voy a ver qué es lo que. Déjame que. Si querés lo puedes ver. Sí, sí, lo voy a ver bien de qué se hace, de qué se trata el ejercicio, porque tengo entendido que se hace todo en NetBeans. No. Voy a ver bien el ejercicio y se lo. Sí, pero por eso lo que me sorprendió es que en toda la unidad, la teoría de la unidad explicaba lo que vos ¿Esto qué es venías la explicando actividad? ¿Es la actividad obligatoria? recién. Ok, es la actividad obligatoria de la unidad de Y Java. Ok. después, Sí, discúlpame, Leandro, te quiero hacer un aporte con respecto a eso. Me parece que esa actividad obligatoria no está ubicada en la unidad que tendría que estar ubicada, porque no nos pueden pedir que conectemos algo a una base de datos, que todavía tampoco se explicó el tema de mapear clases, ¿entendés? No, no, Cómo no. los plugins, entonces como que me parece que esa actividad obligatoria no corresponde a la unidad que estamos viendo. Sí, sí, tal cual. Por eso me parece raro que me hayan dicho que les pidan eso ya a esta altura. Por eso, yo lo voy a ver, esa actividad obligatoria, déjenla, porque las actividades obligatorias no se vencen. Digamos, por el momento no se vencen. Lo más importante son los ejercicios obligatorios, que son los multiple choice. Así que esta actividad yo ahora, después de la clase, la voy a ver bien, la voy a ver con la gente de coordinación y los mantengo al tanto, a ver cómo la hacen. Si la hacen o la hacen más adelante, vemos cómo lo armamos. sí es de todo lo que estuviste hablando, sobre tipos de datos, y bueno, lo que vas a hablar de, supongo, de herencia, polimorfismo y todo la teoría de la unidad. Pero la actividad obligatoria es nada que ver. Supongo que es más Sí, puede ser que avanzado. haya una confusión ahí. Sí, sí, puede ser que haya una confusión ahí. Yo lo voy a ver con la gente de coordinación, que estén tranquilos. No la hagan por el momento, lo importante es que hagan la ejercitación obligatoria, que eso sí tiene vencimiento y eso está más atrás de los ejercicios obligatorios. Pero bueno, sí, yo para las clases que vienen, o si no, les envío un mail. De acá al viernes les envío un correo comentándoles si lo hacen más adelante, si cómo lo manejamos eso. Quédense tranquilos. Bueno, seguimos. Eh, bueno, hasta acá, mostramos datos. Mostramos datos en pantalla. Vamos a ver, vamos a seguir con un poquito más de concepto.
Bueno, heredando clases en Java. El concepto de herencia, que ya vimos en otro material, bueno, esto, el concepto de herencia, lo que significa que en la programación orientada a objeto, todas las relaciones entre clases deben ajustarse a dicha estructura. Entonces, hablamos de herencia cuando queremos simplemente, como la palabra lo dice, cuando queremos heredar los atributos de una clase a otra. Por ejemplo, de una clase padre a una clase hija, como les comenté. Las clases pueden tener clases hijas y clases padres. Las clases hijas se llaman subclases y las clases padres se llaman superclases. Simplemente cuando queremos heredar constructores, queremos heredarle los constructores a una, digamos, queremos que una subclase tenga los mismos constructores que una clase padre, lo que hacemos es heredarle esos métodos o constructores de esta manera. Aclaramos la clase con el atributo class, nombre de la subclase, en este caso, nombre de la clase hija, extends, nombre de la superclase. Simplemente con eso vamos a, cuando declaramos una clase, digamos, con el extends a nombre de superclase, lo que estamos haciendo es simplemente a esta clase, digamos, si lo vemos en el NetBeans, es a esta clase ¿dónde está? Class animal. Simplemente a esta clase le agregamos el extends y el nombre de alguna otra clase referida a esta. Simplemente con ese valor, con ese extends, lo que estamos haciendo es que esta clase animal, o en este caso con el ejemplo, lo que estamos haciendo es que esta clase herede todos los constructores y métodos que yo tengo en otra clase, en otra superclase padre, en otra clase, ¿no? Vendría a ser, en este caso yo con el extends estoy diciendo que el nombre de esta clase, en este caso sería el nombre de superclase, va a ser el padre de esta subclase. ¿Qué significa que sea padre? Que va a heredar todos los métodos y constructores de la misma. Se van a poder reutilizar las veces que yo quiera, simplemente cuando aclaro este atributo de que la clase, con cualquier nombre de clase, va a extends las propiedades y atributos de cualquier nombre de otra clase y con esta sintaxis se va a transformar en clase padre, ¿no? Así como se realiza y se utiliza el concepto de herencia. Bueno, en Java la clase padre de todas las clases es la clase object y cuando una clase no tiene una superclase explícita, su superclase es object. Siempre, digamos, la clase object, la clase de tipo objeto de JavaScript, es el padre de todas las clases porque es la clase ya que viene, digamos, el tipo object, los atributos y métodos y constructores del tipo object lo va a heredar cualquier tipo de clase que se cree en Java. Por eso se dice que es la clase padre. Pero bueno, si ustedes tienen una clase, tienen una clase creada y quieren crear otra subclase para que esa subclase herede todo lo de la clase padre, simplemente se hace de esta manera. Se crea con un extends al nombre de la clase que yo quiero que herede todos mis métodos, constructores y demás. Bueno, sobre escritura de métodos, override. Una subclase hereda todos los métodos de su superclase, como lo dijimos, que son accesibles a dicha subclase, a menos que la subclase sobreescriba los métodos. Una subclase sobreescribe un método de su superclase cuando define un método con las mismas características. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo con
antes de declarar un método y yo utilizo la @override, yo si declaro un método con las mismas características de uno que tiene la superclase, yo lo estoy sobreescribiendo. Estoy diciendo, bueno, voy a agarrar este método y ya no quiero que sea como lo venía manejando en la superclase, sino quiero que sea de esta nueva manera como lo estoy armando ahora. Eso es el concepto de sobreescribir métodos, se utiliza con el override y simplemente es eso, se sobreescribe un método de una superclase por uno que yo quiero usar en la subclase específicamente para esa subclase. Bueno, cuando se define un método con las mismas características, nombre, número y tipo de argumento, que es el método de la superclase. Las subclases emplean la sobreescritura de métodos la mayoría de las veces para agregar o modificar la funcionalidad del método heredado de la clase padre. Es para modificar un método de la clase padre. Bueno, ejemplo, clase A. Tengo mi método. Tengo dentro de la clase un método, que es voy mi método que le paso dos valores enteros, var1, var2. Tengo otro método que me devuelve un string. Y todos esos métodos están dentro de mi clase A. Entonces, yo estoy creando, ¿no?, una clase A, ¿no? Como ven, creo una clase A que yo la voy a tomar como va a ser la clase padre de mi programa. La creo con métodos. Luego, quiero crear una clase B, que quiero decir que esta clase B va a ser la hija de la clase A, entonces la creo de esta manera, clase B, extends, clase A. Y lo que va a hacer, lo que voy a utilizar en este caso van a ser los mismos métodos, de la clase A, pero yo lo estoy como volviendo a crear esos métodos con el mismo nombre, los creo con nuevos atributos o con diferentes atributos. Entonces, de esta manera estoy reemplazando, estoy diciendo, bueno, ahora no voy a usar más los métodos de la clase padre, sino que voy a usar estos nuevos métodos que quiero que hagan tal cosa. Entonces, de esta manera lo estoy sobreescribiendo. Muchas veces cuando se usa esto se aclara el @override para hacer referencia en el programa que se está sobreescribiendo un método. Pero no hace falta aclararlo, sino que simplemente creando de vuelta esos mismos métodos se reemplazan. Bueno, eso es un concepto, es simplemente eso, de la sobreescritura de métodos. Bueno, clases abstractas. Una clase que declara la existencia de métodos, pero no la implementación de dichos métodos, o sea, las llaves y las sentencias entre ellas, se considera una clase abstracta. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser declarado abstracto. Para declarar una clase o un método como abstracto se utiliza la palabra reservada abstract. Simplemente con esa palabra reservada estoy declarando una clase como abstracta. Y simplemente la clase abstracta lo que va a hacer va a declarar métodos, pero sin implementarlos. Simplemente los va a declarar de esta manera. Abstract class drawing, por ejemplo. Y yo voy a tener, bueno, dentro de mi clase abstracta puedo tener diferentes métodos que no sean abstractos. Puedo tener métodos de cualquier tipo, pero por lo menos uno tiene que ser del tipo abstracto. Entonces, acá tengo el ejemplo de diferentes métodos. Una clase abstracta no se puede instanciar, pero sí se puede heredar y las clases hijas serán las encargadas de agregar la funcionalidad a los métodos abstractos. Si no lo hacen así, las clases hijas deben ser también abstractas. Entonces, las clases abstractas simplemente sirven para crear métodos que luego en una subclase le voy a agregar el contenido de esos métodos.
Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, como les comentaba, bueno, acá estoy utilizando un método también con override en el que me va a retornar el nombre de las diferentes mascotas. Vamos a ver algún otro, les quiero mostrar algún otro ejemplo. Programa 2, no, esto es muy parecido. Artículo. Bueno, y con la misma teoría que venimos viendo, si yo también puedo tener algún otro ejercicio de package public class artículo, también que le paso los diferentes atributos y voy a tener también, en este caso tengo un solo constructor. Recuerden que siempre la forma de armarlo es clase, constructor, método. Si quisiera, los métodos podrían hacerlo con que estén fuera del main. Es lo mismo, lo pueden poner luego de los constructores o luego del main. Métodos y, bueno, en este caso lo pueden utilizar de esta manera, todo fuera del main y en un archivo separado. Yo puedo tener dos archivos .java. En uno puedo tener mis clases y métodos y constructores. Y en otro archivo puedo tener el programa principal. Puedo tener el programa principal que sea public static void y puedo utilizarlo. Simplemente puedo llamar a los atributos y a las clases de mi otro archivo artículo Java. Siempre y cuando hacer esto, siempre y cuando sean del tipo público, sean archivos de tipo public, sean métodos y clases de tipo public. Yo puedo, desde otro archivo .java, puedo hacer una llamada, puedo utilizar esos constructores, esos métodos y esas clases desde otro archivo. Así que, bueno, por el momento, hasta acá estamos bien, que tengan estos conceptos globales. Con esto estamos por el momento perfecto. Después, la clase que viene, vamos a comenzar a ver algo, a empezar a ver un poquito la conexión con la base de datos. Pero, bueno, entonces les averiguo este ejercicio que les pide la conexión, que les pide este método avanzado. Así que voy a ver bien cómo está conformado el ejercicio y lo voy a ver con la gente de coordinación a ver si es que están en condiciones de hacerlo o no. Yo calculo que no, porque todavía no se llegó a ver ese tema. Pero bueno, los mantengo al tanto de eso. Mientras tanto, si quieren, vayan haciendo el ejercicio obligatorio, que esos, los obligatorios, sí tienen vencimiento. Y nada, nos estamos volviendo a encontrar para la próxima clase el día viernes. Y el presente me lo envían por correo, por favor. Me mandan un correo con el presente. Así que no sé si quieren agotar algo más, algo que quieran repasar antes del cierre. No, de mi parte no, todo bien. Buena semana. Bueno, buena semana para todos. Y bueno, le queda pendiente que les averiguo ese tema de la actividad obligatoria. Y bueno, el presente me lo envían por mail, por favor. Profe. Sí. Bueno, yo soy Nora de esta situación tan particular que tengo con el campus. Yo me acabo de volver a meter y se me habilitó ahora la parte de Java y NetBeans. Entonces, creo que el problema fue con el front. Mi preocupación más que nada es a fines evaluativos, digamos, para el curso.
Yo ahora tendría la mitad del front, digamos, corregida y hecha, porque de hecho yo vi sus correcciones, que me faltaba, por ejemplo, había una actividad que me faltaba el link de PHP, Sí, entonces los sí, sí. hice, pero después desapareció directamente todo ese Y banner de Java Frontend. ahí, Y ahora en el ahí desde la coordinación al correo que te envié no tuviste respuesta. todavía no. Y esa es mi, digamos, mi inquietud. ¿Yo puedo seguir cursando si yo ya sé que voy a tener el frontend mitad corregido y mitad sin hacer? Yo calculo, es muy raro eso que te pasó, Sí, pero es muy raro, porque de Eh, hecho, Discúlpame, eh, Leandro, que hago una acotación con respecto a eso. Estuve viendo otras comisiones, otros videos de comisiones, y a otros alumnos le pasó lo mismo, es decir, desaparecieron todas las notas del frontend. Digamos que me parece que este fin de semana alguien metió mano en las clases virtuales y modificaba algunas opciones, porque no es solamente el caso de Nora, pasó en otras comisiones también. bueno, está bueno, entonces bueno, eso le da más tranquilidad, ¿no? A Nora que no es un tema con ella. Bueno, sí. gracias por la aclaración y bueno, le voy a consultar tu tema. Ahora lo voy a consultar con la coordinación, a ver si pudieron ver tu correo para ver qué pasó ahí. Quédate tranquila que lo consulto con la coordinación. Bueno, buenísimo, Leandro. Gracias. Me mantengo al tanto, te hablo por Slack o por mail, te mantengo al Sí, tanto. sí, sí, estoy. Bueno, ahora sí, buena semana. Bueno, buena semana a todos. Nos estamos volviendo a encontrar el viernes.